¿Cuántos saben lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario? Amén. Tremenda. Vamos a irnos a la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Yo te pido la dirección tuya, Espíritu Santo de Dios. Que seas tú fluyendo, dirigiendo esta palabra. Porque solamente tú puedes hacerlo. Todo honor y gloria que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, a través de ella. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Música instrumental, hermana Lola. Sí. Y hablamos en la palabra, en el nombre poderoso de Jesús, de San Juan, capítulo 18. San Juan, capítulo 18. Palabra de Dios. Que me gusta San Juan. San Juan es único. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Seas tú fluyendo ahora. ¿Lo tenemos todos? ¿Sí? Y dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Habiendo dicho Jesús estas cosas, ¿qué cosas dijo Jesús? Bueno, pues lo vais a leer en San Juan 17, ¿no? En San Juan 17 lo que está haciendo Jesús es orar por sus discípulos. Es pedir al Padre, ¿sí?, que la gloria que le dio a Él también le sea dado a cada uno de sus discípulos. Él estaba pidiendo que hubiese unidad entre ellos y que le estaba pidiendo al Padre que donde Él estuviera, también estuvieran ellos. Estemos nosotros. ¿Sí? Y Él estaba diciendo a su Padre que Él había dado a conocer su nombre, el nombre de su Padre, y que lo daría a conocer aún. Y estaba hablando y iba diciendo estas palabras: para que el amor con que me has amado, en el 26 del San Juan 17, dice: para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esa fue una oración preciosa de Jesús, ¿sí? Y después de haber dicho esto, Él estaba en Jerusalén y habiendo dicho Jesús estas cosas, dice en el capítulo de Juan 18, salió con sus discípulos. ¿A dónde? Al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. ¿De qué huerto se trata? El huerto donde, aquí no lo pone el nombre, sí, pero en otros lugares de la palabra de Dios habla de que es el huerto de Getsemaní, ¿sí? Se trata del huerto de Getsemaní. En Mateo 26, 36, lo leéis en casa, habla justamente de que se llamaba así, el huerto de Getsemaní. Es un huerto. Al lado del huerto de Getsemaní está el monte de los olivos, ¿sí? Y al otro lado está el monte, ¿cómo se llama? No, Moría. Moría. O sea que estaban todos como muy cerca. Pero hoy vamos a aprender algo que yo creo que nunca habríais sabido hasta el día de hoy. Vamos a leer lo que dice, ¿sí? Dice que Jesús había ido al otro lado del torrente de Cedrón. Digo conmigo, estaba en el torrente de Cedrón. Y allí había un huerto. El huerto de Getsemaní.
en el cual entró con sus discípulos. Si ustedes van allí, podéis verlo por internet, es una especie de, es como un valle. El torrente del Cedrón está ubicado en el valle, le llaman Valle del Cedrón, y es un río más bien profundo, largo, y no es muy ancho, vamos, a mi vista, ¿eh? No me parece muy ancho, a lo mejor allí lo veo, pero no se ve, era como un arroyo, por decirlo así, ¿no? Y Dios estaba ubicado ahí, y estaba ubicado en el huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní es todo planito, ¿sí? Y era el sitio donde normalmente iban los discípulos, ¿sí? Es el lugar donde ellos se reunían, ¿ok? Y dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. O sea, era un lugar para ellos de reunión. Era un lugar donde ellos se congregaban, ¿sí? Y dice, Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, digan conmigo, una compañía. Una compañía. ¿Saben lo que es una compañía? De soldados. Un escuadrón, ¿no? Una compañía, ahora voy a soltar la boca. Una compañía era 600 hombres. ¿Cómo? 600 hombres. Escuchen, imagínense la cena, porque claro, estamos acostumbrados a ver películas de Jesús, ¿verdad? El arresto de Jesús, ¿sí o no? Entonces el arresto de Jesús. Pero estamos acostumbrados a ver ahí un puñadillo de hombres. Pero dice que llegaron allí con Judas una compañía romana. Y una compañía romana eran 600 soldados en el huerto de Getsemaní. Imagínense la cena, ¿sí o no? Pongamos aquí 600 soldados. ¿Eran 2? ¿Eran 4? ¿Eran 10 hombres? 600 para 1. Digo conmigo, 600 para 1. 600 para 1. Y alguaciles, no dice la cantidad de alguaciles. 600 y pico de hombres allí en un huerto. Esta zona está ubicada en el... Os voy a ordenar un poquito así la mente para que sepáis la dirección. Si Jerusalén está en el medio, por decirlo así, el torrente de Cedrón salía del norte y descendía por el lado este de Jerusalén, y todo eso iba bañando, y todo ese huerto de ahí donde estaba el huerto, también le llaman el Valle del Cedrón, y el huerto que estaba ahí en medio. Jerusalén se estaba viendo de frente. Bueno, pues todo aquello que era campo, imagínense 600 y pico personas. Aquí ya no es igual. ¿Lo vemos igual? Vamos a ver la escena. Quiero que piensen en la escena. Se presentan con Judas. ¿Quién se presenta? Judas tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Fue allí ¿con qué? Con linternas y antorchas y con armas. Y con armas. ¿Contra quién? Contra uno. Contra uno. Escuchen, ¿es por ejército? ¿Es por fuerza? Es por su Santo Espíritu. Digan conmigo, es por su Santo Espíritu. ¿Es por ejército? ¿Es por fuerza? ¿Por quién es? Por su Santo Espíritu. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe lo que pasó? Vamos a leerlo.
Pero en el 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Digan conmigo, Jesús lo sabía. Jesús sabía lo que iba a suceder. Se adelantó y le dice: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Se acuerdan de esta palabra? Escuchen. ¿Quién estaba operando ahí? El Espíritu Santo. Dice que cuando Él dijo: yo soy, retroceder, ¿qué es? Dar pasos para atrás. Dice: y cayeron. Pero escuchen, ¿qué cayó? ¿El alguacil? No, los 600. El alguacil y los 600 que estaban con ellos. Digamos, pastora, por favor, 600, mira, como si son 605, 15, 20, no me puntualicen, no me saquen las patas al gato. Alguaciles, no sé cuántos números eran en total. Pero cuando Jesucristo dice: yo soy, dice que retrocedieron. Imagínense toda esa gente. Entonces así, ¡guau! Todo el mundo al suelo. ¿Quién era ese poder? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No fue por fuerza ni con ejército, Por su Santo Espíritu. sino con su Santo Espíritu. Él tumbó a todos. Los tumbó a todos. Les hizo caer, retroceder, como diciendo: aquí está el poder de Dios, ahora os voy a humillar. ¿Qué se estaba manifestando ahí? El poder del Espíritu Santo de Dios que estaba en Jesucristo. Ellos venían 600, venían gran número, venían con armas para pegarlo, para enfrentarse a un solo hombre y unos pocos discípulos que estaban ahí. ¿Esto qué era? Digan conmigo, era una batalla. Escúchenme, ¿qué es? Una batalla. ¿Qué es lo que se estaba librando ahí? Una batalla. ¿Con quién? ¿Una batalla con quién? Jesucristo, ¿con quién estaba lidiando ahí esa batalla? Con su Santo Espíritu. Hizo una... ¿Contra quién? Con Satanás. ¿Contra quién? ¿Con quién estaba lidiando en ese momento Jesucristo esta batalla? Con Satanás. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Judas. Lucas. Vámonos a Lucas. Lucas 22:3. No dejen a Juan 18, que vamos a seguir ahora. Lucas 22. 22:3. Dice, ¿lo tenemos? Lucas 22:3 dice: y entró Satanás ¿en quién? Judas. ¿En quién entró? Judas. En Judas, por sobrenombre Iscariote, Judas Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Quién entró en Judas? Satanás. Así que cuando Judas va allí al huerto a apresar a Jesús
quien estaba emprendiendo esta batalla era el mismo Satanás. ¿Lo dice la palabra? ¿Quién estaba en Judas? ¿Amén? No se me distraigan, no se me distraigan. Se lidia una primera batalla. Oigan, quietos ahí. Lo ha lanzado uno y ahora quiere lanzarlo el otro. Bien. Así que se lidió una primera batalla ahí. Jesucristo estaba teniendo face to face con el mismo Satanás. ¿Sí o no? Pero Jesucristo, ¿qué le demostró ahí? Su poder. ¿Qué le demostró Jesucristo cuando le dijo yo soy? Su autoridad. Que quien tenía el poder era Jesucristo. ¿Sí o no? Amén. Amén. La primera vez Dios le demuestra a ellos que quien tiene el poder era Él. Amén. Porque tumbó a todos, ¿sí o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el diablo tienta en el primer huerto a Adán y Eva, se le dio una batalla. Aquel hombre era como era Adán. El primer hombre era sin pecado. ¿Sí o no? El primer Adán, ¿cómo era? Era un hombre sin pecado. ¿Y dónde estaba? En un huerto, en el huerto del Edén, ¿sí o no? Y ahí se empezó la primera batalla con el diablo. ¿Quién se presentó allí? La serpiente, ¿sí o no? Vino Satanás en forma de serpiente. Aquí viene en forma de Judas, ¿sí o no? ¿Qué pasó? En esa primera batalla, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? El enemigo. El enemigo. Hizo caer al primer Adán en el pecado, ¿sí o no? Sí. Así que perdió la batalla en el huerto del Edén, la perdió Adán, La perdió. pero aquí ¿quién gana? Jesucristo. En esta segunda, en este segundo huerto, Jesucristo es el segundo Adán, hombre sin pecado, es Él el que vence Amén. a Satanás. Amén. Amén. ¿Y qué más pasó ahí? Seguimos. Dice, cuando le dijo, yo soy, en el 6, retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Como diciendo Jesús, ya os he hecho una demostración de quién soy yo. ¿Sí o no? Sí. Jesucristo le vuelve a preguntar, ¿a quién buscáis? Ya Jesucristo había dicho, en pocas palabras, el poder que tengo yo está por encima del vuestro. Amén. Estaba diciéndoles que si yo quiero, ustedes no me cogen. ¿Sí o no? Sí. Ustedes no me cogen. Porque yo solamente con decir yo soy, ustedes han caído. ¿Me están cogiendo esto? Sí. Dios le estaba diciendo una declaración de intenciones. Yo soy, ¿a quién buscáis? Ahora viene como más suave, como diciendo, en la primera os he demostrado que soy Dios. Y en esta segunda, va y le dice, volví a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Increíble que todavía no se dieran cuenta, ¿no? Respondió Jesús, otra vez, os he dicho que yo soy. Pues si me busquéis a mí, dejad ir a estos. En esta segunda vez, Jesucristo no manifestó su poder. Ya lo había hecho. Ya había dejado claro
que no es, escuchen, que no es que ellos pudieran apresarle, sino que Él se dejó apresar. ¿Me entienden? Aquí estaba diciendo Dios, aquí estaba Jesucristo diciendo, si ustedes me cogen, es porque yo me dejo coger. Porque les acabo de demostrar que en mí está el poder. Entonces, en esta segunda vez dice, yo soy, cójanme, pero dejen a mis discípulos. ¿Qué estaba diciendo con esto? ¿Qué quería Jesús? Quería proteger a sus hermanos. Quería proteger a los discípulos. Porque había una palabra que Jesús en oración le pidió al Padre. Y esa oración era, Señor, que lo que tú me has dado, yo no lo pierda, no pierda ninguno. Jesús no quería perder a ninguno. Judas ya la había perdido, pero Jesús no quería perder a ninguno de sus discípulos. Y Él fue el valiente que dio la cara y dijo, a ellos dejarlos, cogerme a mí. Ahí se demostró el amor que Dios tenía a sus discípulos, a sus hermanos. Solamente en ese acto ya Jesús demostró cómo amaba a los discípulos y cómo los consideraba como sus hijos, como sus amigos, y sintió que tenía que protegerlos. ¿Seguimos lo que dice la palabra? Dice, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, ¿quién tenía la espada? Pedrito. Tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco, le cortaba la oreja a Malco. Entonces, dice que Jesús, entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Yo quiero que vean aquí que era Jesús quien se estaba dejando entregar y que no quería violencia. Jesús no quería violencia. No quería impedir que lo tomaran y lo cogieran. ¿Por qué? Porque era voluntad ¿de quién? Del Padre. Del Padre. No estuvo los discípulos 3 años y medio con Jesús. ¿En algún momento tuvieron que utilizar la espada para pegar a alguien? No. Porque Dios no está de parte de ese espíritu de la violencia ni de la venganza. Pero si los discípulos que estaban en el espíritu con Él, que sanaban enfermos, que iban echando fuera demonios, ¿qué le pasó a Pedrito? ¿Qué le entró? No le entró Satanás. Le entró celo. Quería proteger a Jesús. Pero ¿quién de nosotros puede proteger a Dios? ¿Quién de nosotros puede proteger a Dios? Nadie. Él mismo se protege. Él mismo tiene el poder. Muchas veces nosotros queremos proteger a Dios. No, es Él el que te protege a ti. Es Él el que te guarda. Es Él el que te defiende. Pero Dios dice, no te hagas tu propia defensa. No te defiendas tú. Deja que yo te voy a defender a ti.
Deja que yo te voy a guardar a ti, que yo te voy a proteger a ti. No te dejes llevar por la carne. Pero lo que hizo fue llevarse por la carne. Que muchas veces por amor actuamos en la carne. ¿Sí? Señor, dale paciencia a nuestra hermana. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo Jesús, este no es el espíritu que yo quiero para ti, Pedro. Yo no quiero que actúes así cuando alguien venga en contra tuya. Pedro, ese no es el espíritu que yo te he dado. Yo quiero que tú seas manso, Pedro. Yo no quiero que acudas a la violencia para defenderte, porque sabes quién te va a defender soy yo. Y ante mí, ante mi poder, el hombre se tiene que inclinar. ¿Sí o no? Sí. Así que aquí Jesús se deja atrapar. Pero el Señor me daba aún algo más. ¿Quieren saberlo? El torrente de Cedrón. Digan conmigo, el torrente de Cedrón. ¿Saben lo que significa Cedrón? En hebreo significa oscuro. Vaya nombre. El torrente de Cedrón significa oscuro. Les voy a explicar por encimilla qué era el torrente de Cedrón. Era, como hemos dicho antes, un arroyito, ¿sí?, que iba normalmente seco. Pero por ciertas temporadas venía agua y aquello se llenaba de agua. Pero cuando era el tiempo de la Pascua, ¿qué es la Pascua? No es este tiempo. Jesús es la Pascua. Estamos viendo en esta palabra que era tiempo de la Pascua. A Jesucristo lo crucificaron en la fiesta de la Pascua, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, cuando era el tiempo de la Pascua, el torrente de Cedrón, ¿saben lo que pasaba? Que empezaban en el templo de Jerusalén los sacrificios de los corderos. Ay. Se levantaba el altar con el sacrificio de los corderos. Esa mesa tiene que quitarla de ahí. Y cuando la sangre que salía del altar, los sacerdotes pusieron un canal para que toda esa sangre fuera, ¿dónde? Al torrente de Cedrón. ¿Me está cogiendo esto? Jesús estaba viendo cómo la sangre de los corderos fluía por el torrente del Cedrón. Era el tiempo de la Pascua. ¿Y quién era la Pascua? ¿Quién era el sacrificio vivo? Él. Díganme si esto no es un acto profético. Estaba en el lugar más representativo de la fiesta de la Pascua. Jerusalén, el torrente de Cedrón, imagínense, con la sangre de los animales por allí. Él sale de Jerusalén y se va allí, viendo por el torrente cómo corría la sangre de los corderos sacrificados en la Pascua. Y él sabía que esa sangre sería luego la suya. ¿Sí o no? Miren. Pero este torrente de Cedrón ya tenía fama
cuando los reyes Asa, Ezequías, Josías, estos reyes del Antiguo Testamento, veían que había idolatría en su pueblo, ¿saben lo que hacían? ¿Saben lo que hacían? Cogían al pueblo y todos los utensilios y las figuras de acera y toda la idolatría que el pueblo metía, iban ellos, estos reyes, y ordenaba que fueran destruidos y echados al arroyo del Cedrón. Allí echaban toda la contaminación, todo lo que era anatema, todo lo que era impuro, todo lo que era idolatría, las imágenes de acera, todo lo que pertenecía al pueblo de Dios. Cuando ellos se arrepentían, Dios levantaba un rey para salvarlos y hacerlos regresar de nuevo a Dios. Y cuando estos reyes llegaban, decían, esto hay que quitarlo, como uno hace en su casa, como uno hace en su vida, ¿sí o no? ¿Qué empiezas a quitar? Todo lo que es idolatría, todo lo que es anatema, todo lo que les disgusta a Dios, ¿sí o no? Sí. Y entonces venían ellos y lo echaban todo al arroyo del Cedrón. Lo expulsaban allí, todo lo que contaminaba. Así que aquello era como una especie de arroyo de desecho. ¿Me entienden? Aquello era donde iba a parar las estatuas destruidas, la sangre de los corderos, todo lo inmundo. ¿Me entienden? Vaya con el arroyo de Cedrón. Por eso le dan el nombre de oscuro. Porque a veces